Hola, mi nombre es José Antonio y soy el creador de este canal. Si prestan atención a debates donde se trata el tema de la sola escritura, la mayoría de los argumentos que damos los católicos para refutar la sola escritura son argumentos que parten de algo que mencionó el padre Manuel Carreira en un video que creo la mayoría hemos visto. En este video el sacerdote dice que el protestante no tiene respuesta a la pregunta de por qué cree que la Biblia es palabra de Dios. Si esta pregunta alguien se la hace con sinceridad y la lleva a último término, autocuestionándose las preguntas variables, se dará cuenta que la sola escritura es irracional. Ahora, como también dijo el padre Manuel Carreira, que en paz descanse, en el protestantismo no hay concepto de verdad, todo es materia de opinión, por lo que bien sabemos que cada protestante de cada denominación, e incluso de la misma denominación a veces, tienen opiniones distintas en cada tema, siendo un mercado de doctrinas. En este tema de la sola escritura pasa lo mismo. Si miran distintos debates, cada protestante en cada debate da una opinión distinta de lo que es la sola escritura. Algunos dicen que la sola escritura es solo lo escrito en la Biblia es autoridad. Otros dicen que también la tradición apostólica es autoridad, pero la Biblia es la máxima autoridad. Otros dicen que la sola escritura es doctrina, otros dicen que no es doctrina. En fin, por lo que hablaremos desmintiendo las dos posturas, tanto el solo la Biblia como autoridad, así como la Biblia como máxima autoridad. Lo haremos haciendo un poco de reflexión con la pregunta que hace el sacerdote Manuel Carreira en aquel video. Por ejemplo, si un protestante dice, la Biblia es la autoridad máxima, quien tiene la última palabra en cuestiones de fe y moral. Si le preguntas, ¿y cómo me demuestras que eso es verdad? Repito, si le preguntas, ¿y cómo me demuestras que eso es verdad? Si el protestante responde, la Biblia lo dice, y empieza a citar pasajes bíblicos, cuando termine de citar los pasajes bíblicos que va a citar, le haremos la pregunta del sacerdote Manuel Carreira, ¿y cómo sabe usted que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios? El protestante común dirá, es que la Biblia lo dice, cayendo en un argumento circular, que pues es absurdo, es una respuesta absurda. Es como si alguien escribe un libro y en el libro dice, lo que está escrito aquí es verdad. Y preguntas, ¿y cómo sé que lo que está escrito es verdad? Si responde, porque el libro lo dice, obvio es absurdo. Ahora, el protestante con un poquito más de estudio dirá, es que esos libros los escribieron los profetas y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso creo que es palabra de Dios. Esta respuesta, aunque se oye bonita, aún no responde realmente a la pregunta de por qué creer que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Porque al decir que los apóstoles y profetas escribieron esos escritos, es presuponer que realmente ellos los escribieron. Por lo que la cuestión ahora es, ¿cómo sé que lo que está escrito en la Biblia realmente lo escribieron los apóstoles y profetas? Por eso dije al principio, si llevas la pregunta de por qué crees que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios a últimos términos, te darás cuenta que el protestante no tiene respuesta. Lo más razonable que dirá es que lo cree por pura fe. Al menos que sea un protestante honesto y reconozca que fue la Iglesia quien determinó el canon del Nuevo Testamento. Menciono el Nuevo Testamento para no entrar en controversia del Antiguo Testamento. Enfoquémonos en el Nuevo Testamento. Por lo que al final, si se dan cuenta, la Biblia no termina siendo la máxima autoridad, ni termina siendo la única autoridad, porque es una autoridad externa a la Biblia la que determina el canon. Si es la Iglesia, su magisterio, quien da la última palabra. Por eso los católicos, al tener el magisterio de la Iglesia como autoridad dada por Jesús a su Iglesia, confiamos que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, porque no fue hecha la Iglesia por la Biblia, fue hecha la Biblia por la Iglesia. Primero fue la Iglesia, y solo a la Iglesia de Jesucristo le correspondía el determinar el canon. Sabiendo pues que fue la Iglesia de Jesús quien determinó el canon del Nuevo Testamento, podemos tener plena confianza de que lo que está escrito hoy en la Biblia es palabra de Dios.
Mas hoy los protestantes se quieren quedar con la pura Biblia, rechazando la iglesia que la formó, haciendo nuevas iglesias entre comillas, pues en realidad son sectas, pero por separarse de la iglesia auténtica que formó el canon y tener un rechazo a ella, creando un anticatolicismo en su corazón, se quedan en una fe irracional, en el creer nomás por creer. Prácticamente es un porque sí, su fe. ¿Por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? Prácticamente responden los protestantes, porque sí. Comparen la diferencia. Si le preguntas a un católico esta misma pregunta de por qué cree que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, el católico va a responder: porque la iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Jesús dio autoridad, es la que determinó que esto era palabra de Dios. En última instancia, el católico tiene su fe puesta en Jesús. Pero en este tema en particular, en la autoridad que Jesús dio a la iglesia. En cambio, el protestante, al decir solo la Biblia, la Biblia es la máxima autoridad, la única autoridad, al ser eso y quitar la iglesia, es como creer que la Biblia cayó del cielo ya formada, como si la Biblia hubiera venido un ángel y la hubiera traído del cielo y hubiera dicho esto es la Biblia, esto es palabra de Dios. Viendo debates del tema de la sola escritura, miro cómo los protestantes, cuando quieren defender la sola escritura, no pueden hacerlo con la pura Biblia. Toman pasajes bíblicos donde se invita a estudiar las escrituras y a guardarlas, y quieren picarle los ojos a los católicos haciéndoles creer que ahí se refiere a la sola escritura. Mas esos pasajes nosotros como católicos también lo creemos. También creemos que hay que estudiar las escrituras y guardarlas. Mas no hay ningún pasaje que directa o indirectamente hable de la sola escritura, el solo Biblia, o que diga que la Biblia es la máxima autoridad o la única autoridad. Repito, no hay ningún pasaje que directa o indirectamente hable que la Biblia es la única autoridad o la máxima autoridad. Al contrario, hay pasajes que hablan de la autoridad del magisterio de la iglesia y de la importancia de la tradición apostólica, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Si la iglesia en aquel tiempo hubiera sido sola escritura, hoy todos seríamos circuncidados. Mas aunque no había Jesús hablado nada con respecto a la circuncisión por la autoridad de la iglesia, pese a que las escrituras decían que se debe de circuncidar, la última palabra la tuvo las autoridades de la iglesia, o sea el magisterio, quien determinó que no era necesario la circuncisión, emitiendo el primer dogma, la primera ordenanza como autoridad. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 4. A su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Si leen este pasaje en griego, se utiliza la palabra dogmas. Ya en los años posteriores al concilio que se narra aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, se desarrolló la doctrina que Pablo escribió en sus cartas, de cómo para los cristianos nuestra circuncisión es el bautismo. Pero antes del concilio no había nada escrito con respecto a este tema. Y pues bien, como no hay pasaje alguno en la Biblia que se pueda usar para defender la sola escritura, los protestantes recurren a la patrística. Mas es esto una contradicción, porque el recurrir a lo dicho por algún padre apostólico es contrario al criterio de la sola escritura, pues ya no es solo la Biblia como autoridad. Pues si estás tomando lo dicho por un padre de la iglesia para probar la sola escritura, es recurrir a lo dicho de tal padre como una autoridad externa a la Biblia. Y eso de que la Biblia es la máxima autoridad, pues ¿dónde quedó? Pues prácticamente al no poder valerse por sí misma la Biblia para probar su autoridad, están teniendo que recurrir a una fuente externa. Y al hacer esto los protestantes no se dan cuenta que el recurrir a los padres de la iglesia o concilios es pegarse un tiro en un pie, pues están haciendo un discernimiento como lo han hecho los católicos en toda la historia, dándonos la razón de que es necesario el magisterio y la tradición y la Biblia.